Gracias. Bueno, clase número 51 de Yeshayahu, y para eso vamos a ubicarnos en Isaías capítulo número 9. Isaías 9. Isaías capítulo número 9, que era donde estábamos leyendo, versículo 8 hasta el 16. Vamos a tratar de leer hoy esos versículos, ¿vale? Del 8 al 16. Del 8 al 16. Y dice de esta manera, dice palabra que envió Adonai. Estoy leyendo el 16, ¿el qué? 9:8, ¿vale? 9:8. Palabra que envió Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel. Palabra que envió Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel, y lo conocerá todo el pueblo. Efraín y los habitantes de Samaria, en arrogancia y en altivez de corazón, ellos dijeron: los ladrillos han caído, pero con la cantera nosotros edificaremos. Los sicomoros cortados fueron, y por cedros los reemplazaremos. 11. Levantará entonces Yud Jebajé los adversarios de Rezín en su contra, y sus enemigos conspirarán. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Seguimos. 12. Aram del oriente y los filisteos del occidente, ellos devorarán a Israel con toda su boca. Ni con todo eso ha cesado su ira, sino que su mano continúa extendida. Y el pueblo no volvió hacia quien lo afligía, y el creador de los ejércitos ellos no buscaron. 14. Y cortará a Yud-Heh-Vahei de Israel la cabeza y la cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Y han venido a ser los gobernantes de este pueblo engañadores, y sus gobernados sí se pierden. ¿Listo? Más o menos lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Entonces, la semana anterior ya estuvimos haciendo énfasis en los nombres que Isaías 9, los títulos, ¿no? Más que los títulos, los nombres, bueno, ambos están bien dichos. Los títulos que Isaías 9 le otorga, o sea, le da a el Mesías, ¿cierto? ¿Qué título recuerdan rápidamente que le dé al Mesías? Consolador, ¿cuál más? Padre de eternidad, príncipe de paz, Padre de eternidad, Dios grande, ¿cierto? El Gibor es esa. Entonces ahí encontramos varias denominaciones que la escritura le da pues directamente a el Mesías en Isaías 9. Entonces digamos que en el 9 dice que Dios va a tener, al principio del 9, Dios va a tener esperanza de Israel, y les va a dar un hijo, un niño les es nacido, y será su nombre llamado, ¿cierto? Lo que acabamos de ver. Y ahí termina esa profecía, y viene la del versículo 8. Miren lo que dice el 8. No sé si en la Reina Valera, en la física, está dividido ahí por título. ¿Hay un título ahí, un subtítulo ahí en el 8, en el versículo 8? No. ¿O sí? ¿Alguien trajo la Biblia? Sí. ¿Hay un subtítulo ahí? ¿Qué dice el subtítulo? La ira de Yahweh contra Israel. La ira del Creador contra Israel. Pues sí, la separa porque notablemente aquí empieza otro relato. Bueno, 8. Palabra que envió a Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel. ¿A qué hace referencia eso? Es decir, él envía una palabra hacia Jacob, pero la palabra viene es hacia Israel. O sea, ¿esto de qué está hablando? ¿Y cuál es la palabra? La palabra es lo que dice a continuación. Dice: y lo conocerá todo el pueblo.
Efraín y los habitantes de Samaria, en arrogancia, en altivez de corazón, ellos dijeron: los ladrillos han caído, pero con la cantera nosotros edificaremos. Los sicomoros cortados fueron, y por cedros los reemplazaremos. Ahí viene como toda la palabra que anuncia en el versículo número 8. Pero entonces nuevamente la pregunta: ¿cuál sería esa palabra que se anuncia en el 8? Pero, ¿qué es lo que? Disculpe, no cuál es la palabra, sino a qué se refiere cuando dice que envió a Jacob, pero vino sobre Israel. ¿A qué puede hacer referencia? Envió a Jacob, pero vino sobre Israel. ¿Qué creen ustedes que puede hacer referencia? Tus estados, Jacob bajo de Israel más arriba. Listo, pues listo. Jacob es un nivel bajo, Israel es un nivel más alto. Sin embargo, pues no tiene mucho sentido el relato, porque dice: envió a Adonai hacia Jacob. Palabra que envió a Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel, ¿cierto? Y ustedes la pueden ver arriba. Sobre la casa de Israel. Bueno, dice el 8. ¿Cómo, perdón? Micrófono, porque no se escuchan a las demás personas que participan. Ah, vale, no, es que nadie está participando, pero vale, ya lo utilizamos ahora que hablen, ¿vale? Entonces, ustedes lo pueden ver en la parte de arriba en el 8 que dice: Dabar, Shalach, Adonai, Be Jacob, Benafal, Be Israel. Sí, arriba en la transliteración, en el 8, ahí pueden ver que el texto dice pues tal cual como lo tradujimos al castellano, ¿cierto? Dabar, palabra, Shalash es enviar, Adonai, ¿cierto? Be Jacob, hacia Jacob o a Jacob, pero vino sobre Israel, ¿cierto? Benafal, Be Israel. Entonces, ¿a qué puede hacer referencia? Entonces, ahí es donde damos un poquito como a interpretar, porque no es muy claro el texto o el término a que se refiere. Palabra que envió Adonai hacia Jacob, o sea, el mensaje iba de Adonai hacia Jacob. Curiosamente no dice de Yuhebahei, dice de Adonai. ¿Qué representa o qué significa la palabra o el término Adonai? ¿Quién nos recuerda? ¿Qué representa? ¿Qué significa el término Adonai? Señor. Señor, bueno, ¿qué más? Creo que eso lo debemos tener de pronto por ahí en los apuntes, en algún momento lo definimos. Adonai. Sí, es. Entonces, Adón, ¿cierto? O sea, no Adonai, sino Adón, que es otro término. Adón representa o significa poderoso, ¿cierto? O el poderoso. Y Adonai vendría a representar al todopoderoso. Sí, por eso dijimos por ahí en el capítulo 6 que cuando el texto dice que Adonai estaba sentado sobre un trono, pues todo eso es metafórico, ¿verdad? Todo eso es metafórico. ¿Y Shaddai qué es? ¿No es un estado poderoso? No, Shaddai es omnipotente. El Shaddai, Dios omnipotente, sí, el omnipotente. Bueno, seguimos entonces. Adonai. Adonai también es un indicativo de autoridad, ¿cierto? También superior, ¿cierto? Bueno, entonces dice: palabra que envió Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel. Es decir, como tal, la palabra fue enviada ¿a quién? A Jacob, pero también cayó a Israel. Es decir, en la nación de Israel iba el mensaje para los que estaban en el nivel Jacob, o sea, en un nivel bajo, pero también vino sobre los que tenían un nivel un poquito más alto de interpretación. Es decir, ¿qué está diciendo aquí el creador con el versículo 8? Está diciendo que el mensaje no va dirigido únicamente a la gente de bajo entendimiento, también va dirigido para la gente que tiene un entendimiento marcado de la Torá y del creador. Entonces, otra vez, cuando el texto dice palabra que envió Adonai hacia Jacob, pero vino sobre Israel, está haciendo referencia a que el mensaje no va únicamente dirigido a los poco entendidos del pueblo, a los que están en un bajo nivel, sino que también va dirigido para aquellos que están en el nivel Israel, ¿sí? Entonces, Jacob, ¿qué significa el término o el nombre Jacob? ¿Cómo? Tomado por el talón, también puede ser suplantador, engañador. Bueno, Israel, ¿qué significa? El gobernará.
No, Israel significa, ¿cierto? Como pelear con Dios. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí lo recuerdan? Que no es con Dios, sino al lado de Dios. Sí, o sea, yo peleo con mi ejército, pero no es que yo me agarre con el ejército, sino que ellos van en compañía mía. Entonces, no solamente va dirigido para el nivel Jacob, sino también para el nivel más destacado. Entonces, en Israel, en la nación de Israel, pues obviamente habrán múltiples niveles de comprensión del Creador, múltiples niveles. Está, por ejemplo, el que comprende, no sé, puede ser, el que entiende que si no guarda Shabbat, pongámoslo en ese estilo, pongámoslo con el Shabbat. Sí, está, por ejemplo, en Israel el que dice, bueno, Shabbat es una fiesta del Creador, pero yo no la guardo porque tengo que trabajar, me da pereza, cualquier cosa. Ese es un nivel. ¿Es un nivel bajo o un nivel alto? Notablemente es un nivel bajo, ¿cierto? Y como así que el Shabbat yo lo entiendo, pero no lo guardo porque tengo que trabajar, ¿cierto? Bueno, otra. El Shabbat, usted puede saber qué es el Shabbat, pero, por ejemplo, decir, no, yo en Shabbat lo guardo, yo no trabajo, yo no eso, ¿cierto? Pero yo gasto mi tiempo haciendo otra cosa y no estudio. Ese es otro nivel de comprensión. Esa es la persona que dice, bueno, el Shabbat arranca a las 6:30 el viernes, termina a las 6:30 el sábado. En ese espacio de tiempo yo me voy a dedicar únicamente a estudiar. Es un nivel un poco más alto tal vez. Está el que dice, bueno, Shabbat no es solamente estudiar, sino también reunirnos, porque la Escritura dice que es una santa convocación. Entonces, otro nivel. Entonces, en Israel, indudablemente tenemos múltiple cantidad de niveles de comprensión. Sí, si hiciéramos una escala, pues supongamos, ¿no? Hacemos una escala aquí del 1 al 100, y yo le dijera a usted, ubíquese en esa escala, pues todos nos ubicaríamos del 1 al 100. Algunos en 1, otros en 2, en 3, en 6, en 40, en 50, sí, eso es lo de menos, pero tenemos que tener en cuenta que en la nación de Israel hay diferentes niveles de comprensión. No podemos mencionar que todos los de la Biblia tenían el mismo nivel de comprensión del Creador. No, eso no es verdad, ¿cierto? Por eso cuando Moshe le pregunta al Creador en Éxodo capítulo número 3, la zarza ardiendo, ¿sí o no? Si me preguntaren en nombre de quién iré, ¿qué les diré? ¿Y qué le dice el Creador? ¿Acaso no me manifesté a los patriarcas en mi nombre? ¿O con mi nombre? Es decir, ya ellos tenían un nivel de comprensión. Y se acuerdan ustedes que en capítulos anteriores, por allá creo que en el 6 o en el 7, hay un texto que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces preguntábamos que por qué dice 3 veces Dios si finalmente era el mismo Dios. Entonces muchos trinitarios dicen que ahí está la Trinidad, ¿cierto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí nos da 3. Pero la verdad es que no hace referencia a la Trinidad. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que tanto Abraham como Isaac como Jacob tenían 3 niveles de comprensión distinta de lo que es Dios, ¿sí? ¿Y está eso mal dentro de nuestra nación? Pues obviamente no. Cada uno de nosotros tiene un nivel distinto de comprensión. El problema es yo no seguir profundizando, buscando para llegar a un nivel más alto o diferente del Creador. Y yo creo que el Creador nos coloca situaciones en nuestra vida para que nosotros vayamos mejorando o perfeccionando nuestro nivel de comprensión del Creador. Me explico. Usted no puede entender que el Creador es misericordioso si no ha atravesado por el acto de la misericordia. ¿Cómo entiende usted la misericordia? Pues cuando estuvo en algún momento malo y la respuesta llegó de manera sobrenatural. Entonces uno dice, esta es la misericordia del Creador. Usted ya entendió qué es misericordia. Usted entiende que Dios es sustentador cuando usted no tiene de pronto empleo, trabajo, como sea, y entiende que el Creador lo está protegiendo, lo está cuidando, lo está guiando a través de su misericordia, ¿sí? Entonces, conforme van pasando cosas en nuestra vida, mayor nivel de comprensión del Creador debemos ir desarrollando. Cuando el Creador coloca una enfermedad, es para que yo entienda esos aspectos de Él, tanto como curador como enfermador, porque finalmente la Torah dice que Él controla ¿qué? La vida, la muerte, la salud y la enfermedad, la herida y la sanidad, dice otro texto en la Torah también. Entonces, ¿cómo entiendo yo más del Creador? Conforme yo hago un análisis
si llamémoslo filosófico, si usted lo quiere llamar filosófico, meditativo sobre su vida, sobre su vivencia, lo que usted está atravesando, y eso que usted está atravesando por detrás tiene un mensaje del Creador, un mensaje que lo va a ayudar a usted a pulir el significado que usted tiene del Eterno, ¿sí? El significado que usted tiene del Creador, va a comprender a un nivel más alto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando en algún momento de su vida usted se dio cuenta que no podía cambiar la voluntad divina, usted entendió que usted no puede cambiar la voluntad divina, por lo tanto entendió, otro nivel del Creador, y es que Él tiene una voluntad y Él la hace, gústele o no le guste a usted, ¿sí? Usted ya entendió eso. Entonces cuando viene otra situación, usted ya tiene claro que usted no puede cambiar la voluntad divina, entonces usted redirige su información, redirige su oración, redirige su práctica, porque usted sabe muy bien que así practique 2000 Shabbats en su vida, o pongámosle más, porque 2000 no alcanzaría sino como 10 años, ¿cierto? Si usted practique 200.000 Shabbats en su vida, de todas maneras, por cumplir Shabbat, él no va a cambiar su voluntad. ¿Sí me hago entender? Entonces cada situación que Dios coloca en su vida tiene detrás escondido un mensaje, ¿sí? Un mensaje. ¿Y cómo llegamos al conocimiento de ese mensaje? Pues a través del estudio, del esfuerzo personal que cada uno hace de estudiar y de reflexionar lo que el Creador ha colocado. ¿Cuál es el otro camino? ¿Cuál es la otra forma mediante la cual yo puedo encontrar algo de información? Pues a través de la oración, a través de los sueños, etcétera. Pero fundamentalmente cuando usted reflexiona de lo que está viviendo, ahí hay mucho aprendizaje. Sí, dice un texto, me acuerdo quién lo dijo, es un rabino, pero se me olvidó el nombre, tal vez es Nachman de Breslev, quizá. Dice que la inteligencia está en aprender de todos, es decir, que todo lo que me rodea yo tengo que aprender algo, todo lo que me pasa en el día a día yo tengo que aprender algo, lo que le pasa a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, yo de eso tengo que aprender algo. Sí, la vida es un continuo aprendizaje de los mensajes que Dios deja para nosotros los seres creados. ¿Sí me hago entender? Ahora, la gente que ha optado, como yo le decía anoche, la gente ha optado más bien por buscar mensajes ya hechos, ¿sí? O la solución rápida. Entonces el tarot, las cartas, que le lean la mano, porque eso demanda más esfuerzo que estudiar. Sí, estudiar demanda un esfuerzo arduo. Buscar, meditar, eso es un esfuerzo duro, ¿cierto? Eso quema, cansa también, es fuerte. Pero es más fácil yo sentarme y decir, no, pues vamos donde un brujo que me diga mi futuro. Sí, echemos suertes, por ejemplo. Vamos a echar una moneda a ver qué me depara el futuro. Y yo confiar que ese va a ser mi futuro, ¿sí? Seguimos, ¿hasta ahí lo entendimos? Entonces el mensaje no va dirigido únicamente para un bajo nivel, sino para toda la nación que se encuentra en el Estado Israel. Entonces nosotros debemos entender que en la nación hay muchos niveles de comprensión, en nuestra vida también. 9. Y lo conocerá todo el pueblo. Pues como lo estamos diciendo, el mensaje no era exclusivo para un grupo de personas en el nivel Jacob o Israel, sino para los dos. Y lo conocerá todo el pueblo. Y miren lo que tiene que conocer todo el pueblo. Efraín y los habitantes de Samaria, en arrogancia y en altivez de corazón, ellos dijeron. Es decir, el mensaje para quién va la consecuencia. O sea, el mensaje hacia quién va encaminado. ¿Hacia la casa de qué? ¿Cuál casa? La casa de Israel, ¿cierto? Es decir, el Creador le está diciendo a toda la nación, escuchen bien lo que yo le voy a decir a la casa de Israel. Y a la casa de Israel la acusa de dos cosas, de arrogancia y de altivez. Arrogancia y altivez. Entonces el mensaje, repito, va a cumplirse alrededor de la casa de Israel. Efraín es el nombre que también se le da a la casa de Efraín. Eso lo vimos alguna vez hace poco, ¿cierto? Donde cambiamos por allá en la Biblia, en el Isaías, donde decía Efraín, colocamos arribita casa de Israel. Si usted lo quiere colocar, colóquelo para que lo pueda entender mejor. Donde dice Efraín, coloque en la parte superior o a un ladito. No lo vaya a quitar Efraín, porque ahí sí dice Efraín. Donde dice Efraín, coloque al ladito o en una esquinita o por ahí alguna convención, algo que le diga que Efraín hace referencia a la casa de Israel, ¿vale? Efraín igual casa de Israel. Porque parece como si fuera solo la tribu de Efraín. Recuerden que en nuestra nación son 12 tribus, ¿no? Pero la capital de Efraín, ¿cuál es? ¿Alguien tiene una Biblia con mapas?
No, esa sería la casa. Habría que mirar la tribu de Efraín cuál es. Me parece que es Belén, pero no estoy seguro. Alguien que mire rápidamente uno de esos mapas de la división de la tierra, donde están las tribus. ¿Qué dice de la tribu de Efraín? ¿Cuál será la capital? En este momento yo no la tengo clara. No me acuerdo. Ahí miramos a ver si de pronto por aquí conseguimos el mapa. Buscamos por acá. ¿Alguien lo encontró? Ya les digo cuál es. Dice Efraín, la capital es Silo. Silo. Listo, Silo. Entonces la capital de la tribu, ojo, la capital de la tribu de Efraín es Silo. Pero de la casa de Efraín, que es la casa de Israel, la capital ¿cuál era? Samaria. ¿Sí? ¿Sí lo vemos ahí? Dice, y lo conocerá todo el pueblo. Efraín y los habitantes de Samaria, su capital, ¿no? En arrogancia y en altivez de corazón, ellos dijeron, dime. ¿Cómo fue? Otra vez, la capital de la tribu de Efraín, o tribu de Efraín es Silo. Silo, la capital de la tribu de Efraín es Silo. Y de la casa de Efraín, que es igual a la casa de Israel, es Samaria. ¿Sí? ¿Más claro así? Entonces, casa de Efraín, que es casa de Israel, es la capital Samaria. ¿Sí? Samaria, que en el libro de Amós es descrita como un corral donde hay vacas engordadas. ¿Sí? En el libro de Amós, por ahí el 6 y 7, donde dice que la gente de Samaria son esos, son toros engordados, y ellos han engordado y la gente ha empobrecido. O sea, está haciendo, en Amós, haciéndole una crítica a los dirigentes de la casa de Israel. Pero acá la crítica no es a los dirigentes, es a todos. Por eso dice los habitantes, no dice los líderes de Samaria. ¿Se la ven? Los habitantes de Samaria, en arrogancia y en altivez de corazón, ellos dijeron: los ladrillos han caído, pero con la cantera nosotros edificaremos. Los sicomoros cortados fueron, y por cedros los reemplazaremos. Levantará entonces Yuhet-Bajé y los adversarios de Rezín en su contra, y sus enemigos conspirarán. Entonces miren lo que dijeron. O sea, ¿cuál, según Isaías 9:9, cuál es el error de los habitantes de Samaria? Son dos aspectos, que son la arrogancia, ¿y cuál es la otra? La altivez. Arrogancia y altivez son los dos errores que menciona Isaías 9:9 de los habitantes de Samaria, no de los líderes, de los habitantes de Samaria. Entonces vamos a anotar por acá, un momento. Los habitantes de Samaria, eso hay que tenerlo en cuenta, porque en Amós se hace es una crítica a los líderes de Samaria, pero en el libro de Isaías, por lo menos en el capítulo 9, no es a los líderes, sino a los habitantes, a la gente del pueblo llano. Vamos a esto acá. Listo, entonces, dos aspectos que fueron, ¿cuáles? Arrogancia y altivez. La arrogancia y la altivez. ¿Cierto? La arrogancia y la altivez. Es decir, a pesar de que Dios los estaba castigando, ellos respondieron y dijeron: no, tranquilos, se cayeron los ladrillos, ahí tenemos cantera. Los sicomoros fueron podados, tranquilos, que los reemplazamos por cedros. Es decir, ¿a ustedes qué les da a entender esa idea? Yo veo aquí los dos aspectos que menciona Isaías: arrogancia y altivez. Y esto me hizo recordar mucho el libro de Job. Gran parte del libro de Job
Job opina o comenta desde la rabia, y en otro pedazo comenta desde la altivez y la arrogancia, o sea, diciendo que él es muy importante o santo como para que Dios le coloque pruebas, que es lo que decíamos anoche en la transmisión. Uno de los amigos, creo que se llama Elifaz, le dice, pero Dios coloca pruebas a todo el mundo, a mí también me ha colocado en prueba, y él le dice, pero a mí no. Básicamente le dice eso, o sea, como que Dios no podía tocar a Job, y Job está pues enojado por eso, porque Dios lo colocó bajo prueba. Entonces ahí encontramos un acto de altivez y de arrogancia. Pero entonces, ¿qué es la altivez y qué es la arrogancia? En los comentarios, creo que está por aquí, yo lo coloqué. Dice arrogancia. Arrogancia es creer que lo que yo hago o lo que soy está por encima de los demás. Está por encima de los demás. Entonces yo pensaba sobre eso, ¿cierto? Eso significa arrogancia. Y altivez es creer que yo tengo la razón o sentirme superior. ¿Sí? Entonces son muy parecidos realmente los dos términos, tanto en el hebreo como en el hebreo, pues no sé no recuerdo la gramática, pero los significados son muy similares. ¿Sí? Tanto altivez como arrogancia son dos conceptos que pueden ir hasta juntos, pero la arrogancia está relacionada a las cosas que yo hago, o sea, como mis obras. Vamos a colocarlo acá abajo para que quede mejor. Sí, como en cuanto a las obras, y aquí es directamente la persona. ¿Sí? Entonces, altivez es propiamente la persona y arrogancia sería en cuanto a las obras. Sí, estoy colocando una definición pues para poder continuar explicando. Entonces, arrogancia y altivez, ¿vale? Entonces, indudablemente, la casa de Israel cometió esos errores. Me refiero al error de actuar desde la arrogancia y desde la altivez. O sea, ellos ven que los ladrillos, en la metáfora que pone Isaías, que los ladrillos son arrancados por el Creador, y ellos dicen, tranquilos, aquí tenemos cantera de donde seguir sacando ladrillos. Y alguien dice, no, pero miren que los sicomoros fueron arrancados, y los reemplazamos con cedros, punto. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver el significado de eso. ¿Por qué reemplazar un sicomoro por un cedro? Cabe en esta parábola o en esta enseñanza que tenemos acá. O sea, ¿a qué se refiere el profeta cuando está hablando del tema? ¿Sí? Buenos días. Entonces ahí lo podemos observar, ¿vale? Entonces no sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta. Tal vez no, porque pues están ahí escribiendo y eso. Seguimos, entonces, vamos a leer nuevamente el versículo número 10. Dice, los ladrillos han caído. No, el 9, perdón. Y lo conocerá todo el pueblo de Efraín y los habitantes de Samaria en arrogancia y en altivez de corazón. Leb. ¿Cierto? Ustedes lo pueden ver en el 9, que en el 9 dice, la penúltima palabra es lebab, ¿sí? En su corazón. Lebab, lebab, leb. ¿Sí? Entonces, algo interesante, y es, me acordé de eso, de la palabra, la Torah. ¿Con qué letra inicia la Torah? Me acordé de eso, no sé por qué. ¿La palabra Torah? La Torah, el libro, bien, gracias por la claridad. No la palabra Torah, sino el libro, o sea, el escrito, el texto de la Torah. ¿Con qué letra inicia? Con la Bet, ¿cierto? Bereshit bara Elohim. ¿Y con qué letra termina el texto de la Torah?
Pues miren un segundito ahí rápidamente. ¿Sí? Pues no sé si la Reina, pues supongo que la última palabra de la Reina Valera en teoría debería ser la misma en el hebreo, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. ¿Cuál es la última letra? Entonces Israel, imagino que tendrá que ser una. Es una lamed, ¿cierto? La última letra del hebreo en el texto de la Torá es una lamed. Es decir, la Torá arranca con una B, termina con una lamed, ¿cierto? Entonces, comienza con una B, termina con una lamed. Entonces, si yo cojo la letra lamed y la letra Bet, puedo formar dos palabras. Lamed Bet sería Leb, corazón. ¿Sí? Entonces por eso hay un texto que dice, la Torá está ¿en dónde? En tu corazón. De hecho, la palabra, el texto de la Torá es todo lo que está dentro de nuestro corazón, Leb. Y también puedo formar la palabra Bali, que significa vacío o hueco. Quiere decir que para mí la Torá puede ser o lo que está en mi corazón o lo que es algo hueco. ¿Sí? Es algo sin sentido. Como cuando decíamos la Torá está abolida, para nosotros era algo hueco, algo vacío, algo sin sentido. O sea, la estábamos leyendo como al revés. Pero cuando la leemos de la manera correcta, encontramos el término ¿qué? Leb, corazón. ¿Sí? Ahí como para que lo recordaran por si no lo sabían. Entonces, corazón, leb. Quiere decir que estos dos comportamientos están ligados. Estos dos comportamientos, ¿cierto? Están ligados al carácter. ¿Sí? Dios nos coloca situaciones, como lo decíamos anoche, en nuestra vida para corregir, entre muchas cosas, nuestro carácter. Corregir nuestro comportamiento, que no es lo mismo que el carácter. El carácter ejecuta el comportamiento, pero no es lo mismo, ¿cierto? El Creador también nos coloca situaciones en nuestra vida para corregir nuestras perspectivas. Perspectiva no es lo mismo que carácter ni que comportamiento. Sí, puede ser que yo tenga la perspectiva, no sé, como en la historia del buen samaritano. Los judíos tenían la idea de que los samaritanos eran malvados. Y en la parábola del buen samaritano queda claro que eso no se trata de ser sacerdote, ni levita, ni fariseo. Se trata de ¿qué? De hacer lo que yo tengo que hacer por quien lo tengo que hacer. Y el samaritano actuó bien porque hizo lo que tenía que hacer por quien tenía que hacerlo. El enfermo, el que está tirado en el camino, en la parábola de Yeshua, ¿sí? Entonces ahí cambió la perspectiva, o Yeshua está colocando una nueva perspectiva de los samaritanos. Entonces una cosa es la perspectiva, otra cosa es el comportamiento, el carácter, y yo creo que Dios coloca situaciones en nuestra vida para corregir todas esas, pero una de las que más nos cuesta corregir, una de las que más nos cuesta volver es de acá, del carácter, ¿sí? ¿Cómo formamos nuestro carácter nosotros? Esa es una pregunta más como de tipo psicológica, ¿sí? ¿Cómo formamos nuestro carácter? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, perdón? Buenos días. Buenos días. Pues yo creo que uno forja el carácter a través de las situaciones que va teniendo en la vida. Vale, a través de la experiencia. Y la experiencia se va acentuando su carácter según cómo le haya tocado vivir. Muy bien, sí, exacto, estamos de acuerdo, según la experiencia, ahí se va formando el carácter. ¿Con qué más? La educación que dice. Sí, yo diría que más que la educación, la información, ¿cierto? La información que se recibe, ya sea de los padres, ¿cierto? Los padres, el colegio, los medios de información, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso va formando también nuestro carácter. Entonces, sin duda alguna, la educación, ¿verdad? Es la información que nos dan. Entonces, la información que usted recibe en su casa. Entonces, si en su casa a usted le dijeron, no, es que yo me llevo mal con tal familiar, pues eso va formando su carácter. O es que tal familiar o tal familiar, la familia de su papá, de su mamá es así, así. Entonces uno va formando el carácter alrededor de esa información que le dieron, que puede ser información errada o correcta, ¿sí? Pero es información, sin duda alguna. ¿Y de qué otra manera? A partir de la información, a partir de la experiencia y a partir también de la decisión. Porque finalmente, al final del día, usted es el que decide qué es lo que usted guarda en su corazón y qué es lo que usted no guarda. ¿Sí o no? Si usted quiere guardar rencor, esa es una decisión suya, usted lo guarda. Si usted no quiere guardar rencor, esa es una decisión suya, usted no lo guarda. O sea, nadie viene y le mete la mano a usted y le dice,
en el corazón y le dice, guardemos esta pizca de rencor hacia tal persona. Esa es una decisión suya, una conclusión suya que usted llegó y usted dijo, voy a guardar rencor aquí por esa persona, o por esa vivencia, o por esa experiencia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el carácter se forma a partir de esos tres elementos en términos generales. Los tres elementos son la información, que es la educación, ¿cierto? La experiencia y por propia decisión. Usted también decide a qué tenerle odio y a qué no. Usted también decide qué información le gusta y qué no. ¿Sí? Es una decisión propia. Entonces, corregir el carácter es muy complicado, porque hay que meter mano en la información, en la experiencia y en las decisiones. Dicen que no es tan fácil. Otra vez, para yo poder corregir el carácter, debo meter mano acá en la información, en la experiencia o en las decisiones propias. Entonces, por ejemplo, si a mí durante toda la vida me dijeron que los samaritanos, el ejemplo de Yeshua, que los samaritanos son malos, es una información que a mí me dieron, yo cambiar esa información es muy complicado, porque desde pequeño me vienen proyectando o formando la cabeza con eso, ¿cierto? Entonces desde pequeño a usted le dijeron, no sé, que se insiste mucho en el colegio, pongamos, que las matemáticas son, mejor dicho, elemental para sobrevivir en este mundo, ¿cierto? Desde pequeño hasta cuando estamos grandes nos dicen y nos repiten y nos repiten y nos repiten y nos repiten. Pues ya cambiar esa información es muy complicado. Ya cuando alguien le dice, no, las matemáticas no son tan importantes, a usted le choca. ¿Sí o no? Hace poco teníamos una conversación con alguien, estábamos Claudia y esa otra persona, y a esa persona yo le decía que la verdad, para que la educación fuera exitosa, yo eliminaría muchos elementos de la matemática que no sirven para absolutamente nada en la vida real, como por ejemplo la trigonometría, el cálculo, el álgebra. Eso no funciona salvo que usted vaya a especializarse en esa rama, pero a la mayor parte de la gente no le funciona para nada, ¿sí o no? Entonces se pierde mucho tiempo en eso y no se trabaja, por ejemplo, en cosas que son muy útiles, como por ejemplo la administración del dinero, ¿cierto? Entender cómo funciona el dólar. Nadie sabe cómo funciona el dólar. Nadie. Es más, los mismos periodistas dicen cosas que uno dice, esto no es así no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde está el error? Viene un error de información. Entonces se dan muchos temas en la parte escolar, temas, que porque todo va a ser importante para su vida. La verdad es que no. ¿Sí? Y usted mismo en el colegio sabía que eso no le iba a servir para nada en su vida. Porque usted tiene la experiencia del amigo, del familiar que ya se graduó, y usted nunca lo ha visto sentado en las madrugadas resolviendo casos de álgebra. ¿O sí? Pues salvo que sea un profesor de matemáticas o ingeniero y eso, porque hoy en día con eso el AutoCAD y todo eso simplemente es meter datos en un programa y el programa le entrega todo el plano hecho con todas las especificaciones. Pues estamos en la modernidad, ¿sí o no? Todo. ¿Sí? ¿O usted cree que, por ejemplo, pues con el respeto porque son unos genios, a mi manera de verlo, un maestro de obra, el tipo se pone a echar cálculos algebraicos y dónde va la hipotenusa y no, todo lo hace a partir de que la experiencia. Y él ya sabe que si el muro va torcido, pero que si el ladrillo va torcido en 1 milímetro, ese muro va a quedar torcido. Él ya lo sabe, no necesitó ponerse a echar, venga, resolvamos estos casos del álgebra a ver qué nos sale. No, eso no. ¿Sí me entiende? Entonces, esa información hay que evaluarla. ¿Sí? Entonces, cuando usted le han dicho desde pequeño información, después replantearla es muy complicada. Piense y verá que a usted le dieron cosas de pequeño, lo trabajaron, y cuando usted creció quiso cambiar eso y es muy complicado. Desde sentimientos hacia personas que usted no conoce, y no, esa persona me cae mal, o ese familiar suyo, hasta no, yo por allá no voy, eso es muy feo por allá, y usted nunca ha ido y usted sigue repitiendo eso es muy feo, pero usted nunca fue. Es una información que le dieron, ¿sí? La otra es la experiencia. Pues ¿cómo cambia usted la experiencia? Si usted algo le dolió, cambiar esa experiencia es muy complicado. Y la decisión propia, ¿sí? A nosotros no nos gusta alterar nuestro status quo, porque uno que concluye, uno dice, yo estoy bien así, o yo soy así. ¿Cómo es que dice la frase? Yo soy así o siempre he sido así, no voy a cambiar. Dios me hizo así, eso era lo que estaba buscando. Dios me hizo así, yo no voy a cambiar. No, Dios no lo hizo así. Cuando Él lo mandó, usted, a los 2 años usted no era así. Usted desarrolló eso a partir de esto. La información, la experiencia y decisión propia. Porque finalmente
gran parte de los sentimientos son decisiones propias. Eso es real. ¿Sí? Seguimos. Entonces ellos actuaron con arrogancia y con altivez. O sea, su carácter estaba errado, su carácter estaba equivocado. Y aquí vemos la altivez y la arrogancia. Los ladrillos han caído. ¿Quién hizo caer los ladrillos? ¿Quién quitó los ladrillos? El Creador. Pero con la cantera nosotros edificaremos. Es decir, Dios nos quitó una ciudad, tranquilos que nosotros hacemos una más grande. ¿Sí? Entonces a veces nosotros concluimos eso sin necesidad de decir como ellos dijeron de manera directa. Es decir, a veces Dios le coloca a usted una situación, usted la atraviesa y en lugar de reflexionar y cambiar, usted dice, voy a seguir actuando igual porque Dios me hizo así. ¿Sí? Entonces piense y verá en su vida cuántas veces Dios ha hecho caer los ladrillos y usted dice, yo tengo una cantera, aquí sigo construyendo mi palacio, mi castillo. Y viene la parte, la que me parece la más destacada, a mi opinión. Dice, los sicómoros o los sicomoros cortados fueron y por cedros los reemplazaremos. ¿Y eso qué significa? O sea, usted lee eso en seco y usted dice, pues un árbol por otro árbol y se acabó. Sí, o sea, Dios quitó un árbol y nosotros ponemos otro árbol. Pero ¿por qué no pusieron el mismo árbol, el sicomoro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre un sicomoro y un cedro? Aquí es donde yo veo que ellos obviamente tenían un conocimiento de las plantas y demás, obvio, además de que eran personas del campo, agrícolas, y tenían conocimiento de eso. ¿Y ve? Era más fuerte el de cedro. Quieren reemplazar, quieren mostrar que de pronto tienen pues más inteligencia colocando algo más fuerte, pero no... O sea, básicamente que Dios quitó algo y ellos van a hacer algo aún más fuerte, un cedro, ¿vale? ¿Y alguna referencia? Quería hacer una pequeña así como... Sí, espérate un momento que ponemos el micrófono. Un momentito. Está muy de sonido. Espera un segundo. ¿Vayas a hablar? Todavía. Ahora sí, dale. Ahora sí. Bueno. Dale. Pues es que casualmente pues, también estoy aquí chismoseando con el tema del árbol del sicomoro, Sí. porque hay un libro que yo leí y hace mucho la referencia de cuando las Torres Gemelas cayeron en 2001. Cerca a las Torres Gemelas había una iglesia, pues está digamos como entre las Torres Gemelas había una iglesia y cerca al parecer había un árbol de sicomoro y digamos como en honor a eso, pues porque el árbol cayó, lo reemplazaron por un cedro. Entonces, pero es algo real, o sea el libro está escrito digamos como en hechos reales. Sí. Y de hecho cuando también en alguna parte aquí en Isaías toca el tema que pues incluso pues, no caen los ladrillos, pero ellos van a colocar piedra, pues tratando de pues, si hay algo así, no, yo pongo algo mejor porque pues me creo mejor. Y algo así parecido pasó allá también. De hecho, creo que el alcalde de Nueva York pues hizo sus palabras recién que pasó eso y no, pues si cayó esto, vamos a poner es piedra. O sea, es muy muy similar a lo que pues relata la Biblia. Y ellos por sí pues cuando fueron a colocar, digamos la primera piedra pues para, entre comillas, reconstruir, colocaron una roca extraída de un lugar específico, pero más como por mostrar, no, si nos hicieron esto aparentemente, si nos tumbaron las Torres Gemelas, vamos a ser más fuertes y colocaron una roca pues más fuerte, pero todo está relacionado, digamos, pues, con la palabra. Vale. Entonces, efectivamente, ya vamos para allá, vamos a retomar un poquito de eso. Bueno, vuelvo nuevamente a la pregunta y es, sicomoros cortados fueron y por cedro los reemplazaremos, ¿sí? Entonces mira que por ejemplo en el 10 arriba dice, y los ladrillos han caído, pero con la cantera nosotros edificaremos. El ladrillo es cocido, o sea, el ladrillo no es piedra como tal, es una mezcla de barro y otros elementos que conforman el ladrillo. Entonces si los ladrillos fueron arrancados, tranquilo, nosotros lo vamos a hacer ahora con piedra, porque la cantera de acá es piedra. Es decir, si Dios tumbó esto que era fuerte, el ladrillo, nosotros vamos a hacer algo aún más fuerte. Y si quita los sicomoros, pues nosotros vamos a colocar cedro, como tú dices, ¿cierto? En ese ejemplo, en ese libro, pues el sicomoro no es tan fuerte como un cedro. Es decir, Dios quitó lo débil, yo voy a hacer algo más fuerte.
Sí, bueno, entonces otra vez replanteamos. Sergio, Dime. pero mira que yo acá estoy leyendo también y dice que los sicomoros son unos árboles muy fuertes, o sea, son resistentes. Y dice, entonces también, o sea, hay lo que la hermana planteaba, ¿no? O sea, el cedro es muy fuerte, porque pues él utilizó, recuerda que él utilizó eso en el templo, se utilizaba para las columnas el cedro, ¿cierto? Sí. Pero de todas maneras el sicomoro también es un árbol, dice que es un tronco amarillento, dice que con ramas muy fuertes, entonces pues ahí también es como pues un tire y afloje, ¿no? O sea, ¿cierto? Porque pues dice que el sicomoro es fuerte, pero el cedro también es igual de fuerte. Sí, listo. ¿Sí? Eso sí, acá dice que los sicomoros también los utilizaban los egipcios para construir sus sarcófagos, o sea, pues que tú sabes que eso hoy en día todavía se encuentran parte de todos esos sarcófagos, pues ya obviamente muy diluidos por el paso del tiempo, pero de todas maneras se conservaban muchos años, ¿no? Esas maderas. Vale, bueno, muchas gracias. Seguimos, entonces dice, los sicomoros cortados fueron y por cedro lo reemplazaremos. Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un sicomoro y un cedro? Bueno, los sicomoros son árboles de madera blanda. Sí, eso lo pueden buscar en cualquier lado. Dice, los sicomoros son árboles de madera blanda y esa madera blanda tiene una característica y es que es muy fácil de que coja fuego. Entonces, yo puedo tomar 2 trozos de sicomoro, frotarlos y prácticamente botaría chispa inmediatamente. O sea, son muy secos también. Es una madera seca y es una madera blanda, maleable. Los sicomoros tienen una característica y es que ellos dan higos, o sea, dan un fruto que es dulce, los higos. Y en sus ramas, en sus hojas, etcétera, en sus tallos, encontramos también que hay una gran cantidad de animales que viven, es decir, es un animal que es una planta que no se deja afectar mucho por la presencia de animales. Hay árboles que un animal les llega, un insecto les llega y lo seca, pero el sicomoro no. Y el sicomoro, su corteza, le hacen unos cortes transversales y sacan de la corteza como una especie de babasa blanca y con eso hacen látex y también caucho. Es decir, es un árbol muy especial y muy utilizable en los lugares donde se encuentra. Pero ¿qué diferencia hay con los cedros? Bueno, los cedros son árboles mucho más grandes que los sicomoros. La madera es más dura, me refiero a la de los cedros. La madera de los cedros es más resistente, es menos maleable. Es húmeda la madera, la de los sicomoros es seca. Y los cedros tienen una característica y es que crecen muy rápido. Sí, o sea, rápidamente yo puedo sembrar un cedro y en 2 años lo puedo tener enorme, mientras que un sicomoro tarda mucho más en crecer. ¿Sí? Y acuérdense, el sicomoro es frutal. Entonces Dios quitó los sicomoros, lo frutal, lo que se demora en crecer, lo útil y dura más. Y ellos dijeron, nosotros lo vamos a reemplazar, ¿por qué? Por cedros, es decir, algo más fuerte que crece más rápido y que nos va a dar más sombra. Es decir, es la solución del ser humano al castigo divino. En lugar de reflexionar por qué Dios quitó los sicomoros, buscaron rápidamente una solución. Entonces yo me acordé, pensando en esto, me acordé de Moisés cuando sube al monte Sinai. A los 40 días el pueblo dice que entró en desesperación y le dijeron a Aarón que les hiciera un Dios. Entonces yo aquí veo que podríamos utilizar el ejemplo de Moisés. Moisés sería el sicomoro, ¿cierto? Que Dios quitó durante 40 días. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Hagamos un cedro, algo mucho más grande, visible y hecho de oro, más valioso que Moisés, ¿sí? Entonces el becerro de oro, ¿qué sería? Ese cedro por el cual reemplazaron a Moisés, que vendría a ser un sicomoro. ¿Me he hecho entender hasta ahí? O la Torá por la idolatría. Entonces la Torá sería el sicomoro y el cedro sería la idolatría. Entonces nosotros, cuando el Creador coloca situaciones en nuestra vida, tenemos que tratar de no reemplazar aspectos de nosotros por cedros. O sea, venga, yo me hago algo más fuerte y más grande. Entonces la gente me trata mal, por ejemplo, supongamos, o una persona me hizo un daño, cualquier sea ese daño, entonces yo ahora voy a convertirme en una persona peor,
Sí, ahora no le voy a ayudar a nadie, voy a ser peor, sí, me voy a comportar más egoístamente. ¿Eso qué sería? Reemplazar un sicomoro por un cedro. Un árbol que no da frutos, que crece muy rápido, su madera es húmeda y no produce lo mismo que el sicomoro, que son frutos, un hábitat para animales, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que mencionamos ahorita de ellos, ¿vale? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Y me hace pensar también, haciendo esa comparación de lo de la Torah y la idolatría, Sí. es que el sicomoro dura 500 años más o menos, Sí. y el otro 60 años. El cedro, ¿sí? Entonces, uno siempre busca el cedro pensando en que le da más sombra, la cobija más, es más fuerte, pero Sí. es menos duradero. En cambio, el otro es como que se ve eterno, tranquilo. ¿Cuánto es que dura? ¿El sicomoro cuánto dura? 500 años. 500 años. ¿Y el cedro? 60. Alrededor de 60 años. Sí, bueno, eso no lo Es una sabía. diferencia Bastante enorme. Entonces, no todo es lo que uno ve, o sea, en la apariencia, que es más grande, más no sé qué, esto, lo otro. Sí, tal cual. Seguimos. Levantará entonces Yud Kebaje los adversarios de Rezín en su contra y sus enemigos conspirarán. Es decir, el pueblo no aprendió de las disciplinas que Dios le puso, al contrario, fue y de mala manera siguió haciendo transgresiones, haciendo cosas peores, buscando soluciones rápidas, ¿sí? Entonces, no sé, una solución rápida, me robaron, entonces yo también me vuelvo ladrón porque todo el mundo roba, así como dicen cuando los entrevistan en los noticieros, ¿no? Que, ¿por qué se coló? Entonces la respuesta de la gente es porque otra gente se cola en el sistema de transporte, o porque el gobierno nos roba. ¿Y eso qué tiene que ver con la pregunta? No le están preguntando si el gobierno roba o no, que por qué se coló. No es que el gobierno roba, no es que esa no es la pregunta, ¿sí o no? Y es algo que todos sabemos, que los gobiernos roban, en todos los lugares del mundo sucede. Pero eso no justifica que usted robe, porque entonces tocaría eliminar todas las leyes y valer todos los robos. Entonces cuando usted lo roben, tampoco de queje, porque como usted roba, el gobierno roba, pues otra persona también lo puede robar a usted. Es así de fácil. ¿Sí? Entonces tratemos de no buscar reemplazar los sicomoros por cedros en nuestra vida. Levantará entonces Yud-Heh-Vaheh los adversarios de Rezín en su contra, y sus enemigos conspirarán. Es decir, está diciendo, miren, ya me cansé de ustedes no buscan lo espiritual, ustedes no buscan al Creador, no reflexionaron sobre las pruebas que yo les puse, entonces yo voy a traer a sus destructores, a sus adversarios. Y miren, aquí los describe Aram del oriente y los filisteos del occidente. En la Reina Valera colocaron en el 12 los sirios, ¿cierto que sí? En el 9:12. ¿Qué dice el 9:12? Asiria del este. ¿Los qué? Asiria del este. Colocaron a Siria. Sí, no Asiria, sino a Siria. Espacio Siria. Ajá. Ya, vale. Del ¿Qué este hace? y a los filisteos de la sal. Vale, bueno, ese Siria podrían colocar arribita Aram. Acuérdense que eso lo dijimos en los primeros capítulos, ¿no? Que Aram equivale a Siria. Siria, no a Asiria, no. Asiria es Ashur y Siria es Aram. Aram, ¿vale? Van a colocar ahí encima de Siria Aram. Aram del oriente, es decir, está enumerando los enemigos que van a venir contra la casa de Israel. Aram del oriente y los filisteos del occidente. Ellos devorarán a Israel con toda su boca. Ni con todo eso ha cesado su ira, sino que su mano continúa extendida. Su mano de ira. Sí, está diciendo, está anticipando que esos dos pueblos, Aram y los filisteos, van a destruir del todo a Israel, a la casa de Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Aram y los filisteos van a destruir del todo a la casa de Israel, ¿vale? Y aún con eso Dios no se va a detener, todavía queda más ira. Seguimos con el 13. Y el pueblo no volvió hacia quien lo afligía, y Yud-Heh-Vaheh de los ejércitos, ellos no buscaron. Es que el objetivo de toda prueba en nuestra vida, de toda situación compleja o fácil o sencilla en nuestra vida, es que volvamos al Creador, ¿sí? Porque el Creador nos coloca patrones, jefes tan duros, porque Él algo nos quiere dar a entender a través de eso para que volvamos a su misericordia, ¿cierto? Constantemente le está lanzando mensajes. ¿Por qué nos coloca, por ejemplo,
a hacer acciones que nosotros no queremos, ¿sí? Porque nuestra vida está rodeada de escenarios que no apreciamos, que no amamos y que no anhelamos, que hay algún mensaje escondido del Creador ahí. No sabría exactamente cuál, porque yo puedo reflexionarlo en mi vida, pero en su vida pues le toca a usted mismo. Yo no puedo reflexionar que el Creador le quiere dar a usted entender con alguna acción que ejecuta en su vida. No tengo ni la menor idea, no sé. Seguimos. Los ladrillos han caído. No, pero me devolví mucho. 13. Y el pueblo no volvió hacia quien lo afligía. ¿Quién era el que afligía al pueblo? A Yuhel-Bajé, obvio. Y Yuhel-Bajé de los ejércitos no buscaron. Y cortará Yuhel-Bajé de Israel la cabeza y la cola. Y ahorita lo voy a explicar quiénes son la cabeza y la cola. Rama y caña en un mismo día. Sí, este versículo lo utilizan mucho en el cristianismo, cuando quieren decir que Dios va a castigar a un lugar, una congregación o una persona, una familia, dicen Dios cortará la cabeza y la cola en un mismo día. Pues no, ahí no está hablando puntualmente de una disciplina, sino es muy contextual de la nación de Israel, de la casa de Israel. O sea, este versículo no me sirve para cuando a mí me hagan daño. Entonces, como una persona me hizo daño, ay, Dios cortará en un mismo día la cabeza y la cola. No, está haciendo referencia, es puntual a este contexto, ¿vale? Ahorita lo va a explicar, el mismo texto lo explica, como para que no haya malos entendidos. Siga, dice, y cortará Yud-Heh-Vah-Heh de Israel la cabeza y la cola. Eso es metafórico, ¿sí? Que Israel no tiene ni cabeza ni cola. Israel es un pueblo, es una metáfora. Rama y caña en un mismo día. 15, aquí viene la explicación. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. O sea, los líderes de la nación eran la cabeza que Dios está diciendo que los iba a quitar. El profeta que enseña mentira es cola. Es decir, el Creador iba a quitar de la casa de Israel a los líderes y al profeta, a los falsos profetas. ¿Qué creen ustedes que profetizaban esos falsos profetas en la época de Isaías? ¿Qué profetizaban ellos? Que Dios los amenaza de una vez con quitarlos. Los amenazan o les profetiza que los va a quitar, que es diferente a amenazar. Todos los que iban contra el que enseñaba la verdad. Espera. ¿Cómo, perdón? Ahí. No sé, de pronto, pues, algo en contra de la Torah, en contra del Eterno, de pronto decir que iban a estar salvaguardados, que no les iba a pasar nada, que todo estaba bien. Muy bien. Entonces, recordemos un poquitico del libro de Jeremías, ¿no? Que habían falsos profetas que le decían al pueblo que ellos no iban a ir esclavos a Babilonia. Que no, nosotros no. Babilonia va a caer, Nabucodonosor va a caer. Y Dios castigaba fuertemente esa acción de malas profecías, de falsas profecías más bien. Entonces acá lo dice: el anciano y el venerable de rostro es la cabeza, o sea, los líderes de la nación. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué era la mentira principal que enseñaban? Que Dios no los iba a destruir, que Dios los iba a salvar. Y eso es grave. Yo digo que es grave en los dos sentidos. Uno, profetizar o decir, desconociendo la escritura, que Dios nos va, o sea, que todo está bien, que Dios nos va a cuidar en todo momento y que no va a pasar nada malo. Eso está mal, ¿sí? Y también está mal, al revés, meter como ese miedo a la gente y decir que porque hay una guerra por allá al otro lado del mundo, toda la humanidad va a acabar y es el final de los tiempos. Sí, o sea, ambos tópicos están mal. Tanto decirle a la gente como que todo está bien y nada va a pasar, y lo otro es decirle a la gente que, mejor dicho, en cualquier momento se acaba el planeta por cualquier acción que pase. ¿Sí? Entonces mañana se va a morir el Papa, supongo. Mañana o cualquier día de la existencia se va a morir el Papa Bergoglio. Inmediatamente van a salir todos los conspiranoicos
diciendo que el próximo papa, ese es el papa negro, que ese es el último papa, que en el Vaticano tienen una pared con los cuadros de todos los papas y que solamente hay espacio para 2 papas más, para un papa más. Eso es puro cuento, viejo. ¿Sí? Para empezar, la tal pared no existe. Eso solamente hace parte del folclore. Puro folclore. Como cuando le dicen a usted, niño, si juega a las 12 de la noche se le aparece el diablo. No, el diablo se aparece por otras cosas, no a las 12 de la noche específicamente, ni por estar jugando. ¿O usted cree que los satanistas no invocan de día? Es obvio, o no se puede invocar a un demonio de día. Obvio, ¿sí o no? ¿O no le decían eso de pequeño? O que si jugaba cerca a tal casa y ese aparecía la llorona, el diablo, yo qué sé, el sombrerero, cualquier cosa, ¿sí me entiende? Entonces, ahí tenemos algo que es totalmente errado, ¿vale? Seguimos. No podemos mantener a la gente como con esa intriga de que mañana va a pasar algo, ¿sí? Que viene algo grande. Desde siempre han dicho eso. Usted lee cualquier libro de cualquier época y todos los tipos decían lo mismo. Va a pasar algo grande, va a pasar algo grande, va a pasar algo... Siempre ha sido así, eso es inevitable. Cada generación se ha sentido la última. Todas las generaciones del ser humano se han sentido la última generación, todas. Mañana van a crecer sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ellos también se van a sentir la última generación. ¿Sí? Sí, Pablo también se sentía parte de la última generación. ¿Se acuerdan lo que decía? Los que hayamos quedado cuando Él venga, y Pablo ya estaba muerto y convertido en polvo. Hace 2000 años murió. ¿Sí o no? Seguimos. Entonces los 2 tópicos son malos, tanto mantener a la gente en esa intriga de que algo va a pasar, ese es un tópico, y el otro tópico negativo es decirles que todo está bien y que nada va a pasar. Ninguno de los dos, lo que dice la escritura. ¿Sí? Seguimos. Y han venido a ser los gobernantes de este pueblo engañadores, y sus gobernados se pierden. Si el gobernante va mal, a su pueblo también le va mal. ¿Sí? Si un gobernante roba, ¿qué podemos esperar de la gente de abajo? ¿Cierto? Si un gobernante miente para llegar al poder, pues ¿qué podemos esperar de la gente del común? Lo mismo, porque si la gente del común votó por él, es porque en él se ven reflejados, ¿cierto? El ejemplo claro de la trampa y todo eso lo han reflejado en el líder. ¿Sí? Más o menos me hice entender. Entonces, ¿cómo ganan los líderes en algún lugar? Porque la gente se ve representado en ellos. Es así de fácil. Entonces, no sé, si una persona dice yo soy incluyente y me apoyo los movimientos homosexuales y todo eso, ¿de quién está consiguiendo votos? Pues de la gente que se siente representado con eso. ¿Sí? Si una persona dice no, yo estoy de acuerdo con el porte, no sé, legal de armas, pues ¿qué gente va a estar a favor de eso? Los que están representados con esa idea. Entonces, si la persona es un ladrón, un mentiroso y hace todo para ganar, pues es porque la población también está en el mismo nivel. ¿Sí? Y han venido a ser los gobernantes de este pueblo, o sea, de Israel, engañadores, y sus gobernados se pierden. Sus gobernados se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque desde la cabeza ya venía todo mal. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. Miren, cuando un gobierno coloca a la gente, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, pero aquí al lado tenemos a Venezuela o el mismo Argentina. Cuando un gobierno, por ejemplo, quita, ¿cierto?, el deseo de trabajar a la gente para que vivan únicamente de subsidios, eso va a ser una catástrofe para la nación. ¿Sí? Llámese la nación que sea. Sí, porque en la Torah, ¿dónde habla de eso? ¿Dónde habla que la Torah financie todo? Que el pueblo financie todo. Y se les daba el diezmo, pero el diezmo era ¿cómo? Anual. El diezmo no era semanal. ¿Sí? Y acuérdense que, por ejemplo, en cuanto a los pobres dice, dejarás el campo. O sea, ellos tenían que ir a recoger también. Yo no podía ir llevarles y masticar por ellos. ¿Sí? Entonces, en algunos países donde los líderes incentivaron eso, ¿cierto?, el engaño y demás, ¿qué pasó con la gente? La gente se perdió el rumbo, ya no quieren trabajar. Sí, los videos en internet de la gente por allá en Argentina protestando porque les van a quitar subsidios y les va a tocar trabajar, ¿cierto? Que porque si trabajan 8 horas, que cómo van a trabajar 8 horas por la misma plata que recibían en la casa sin hacer nada. Sí, o sea, se dañaron por completo el tejido social. Sí, por completo.
Entonces ahí tenemos cómo una idea incentivada por un gobernante puede hacer perder a toda la nación. Toda la nación. Cuando los dirigentes de la nación de Israel metieron ídolos, toda la nación se volvió idólatra. ¿Sí o no? Y no estoy excusando a la nación, pero sí influye mucho lo que el líder, la cabeza, como usted lo quiera llamar, incentive a la gente. Sí mueve mucho. No son 100% responsables, pero sí mueve muchísimo, mueve muchísimo. Cuando una persona dice, por ejemplo, parada al frente, la Torah está abolida, la gente de abajo, con menos estudio que el que está allá parado, le va a creer, le van a creer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es culpa del líder? Sí, tiene culpa el líder, pero también es culpa del pueblo. ¿Sí o no? Porque ¿por qué no pensamos? ¿Sí? A nosotros también creo que a la mayoría nos pasó lo mismo. Nos dijeron un día la Torah está abolida y dijimos, claro, claro que sí. O sea, creímos lo que la persona nos dijo. ¿Es culpa del líder? Claro, pero usted también tiene culpa. Es una culpa compartida. ¿Sí? Y luego nosotros reflexionamos y dijimos, no es tan como la persona lo dijo, ¿no? Es más como dice la escritura, así o así. Entonces miren el poder que tiene un líder, tanto para lo positivo como para lo negativo. Pues esa hermana dijo, la verdad, yo sé que tiene que ver con alguien del gobierno que dijo que, pues que es normal que el consumidor no igual. Ah, un tipo ahí del Congreso o del Senado. ¿no? Sí, entonces, y por ahí otro tipo también está diciendo que no, que iban a probar la cocaína. Entonces, si lo hace, pues gente de alguna forma por ignorancia dice, si lo hace que es un líder y tiene corbata y gana bien, Claro. ¿qué malo le hace a él? ¿Yo por qué no lo voy a hacer? Claro, los jóvenes, eso es un mal mensaje de los jóvenes, lo que dicen es, el tipo con el consumo llegó hasta allá y se gana 35 millones, pues un día yo también voy a lograr eso. No consuman y Claro. que siga estudiando y viviendo en la pobreza. Exacto, de todo al revés, sí, ese tipo de cosas no deberían ni decirse en público, ni ser un ejemplo, ni nada por el estilo, sí, es un peligro para la sociedad el tipo, por lo que dice y por lo que expresa. Entonces mañana, bajo esa idea, pues entonces todos los comportamientos van a ser normales, ¿sí o no? Porque entonces el tipo, otro dirá, no, yo también soy ladrón, soy corrupto, y aquí llevo 40 años en el gobierno, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta ahí? ¿No? Ya nos queda una sola clase más del capítulo número 9 y luego entramos al capítulo número 10. Dame un segundo. El capítulo número 9 termina mencionando un poquito, pues lo que estamos diciendo hasta acá, como que lo profundiza, se sigue por la misma idea, ¿vale? Y luego viene el capítulo número 10. ¿Cómo titula el capítulo número 10 La Reina Valera? ¿Cómo lo titula? El capítulo número 10. ¿Qué nombre le pone? ¿Qué título le pone? No recuerdo. ¿Cómo dice? Ahorita el 5. ¿Cómo dice? Hasta el 5 hay subtítulo. Dice Asiria, instrumento de Dios. Asiria, instrumento de Dios. Bueno, entonces ahí luego vamos a tomar el 10 en las próximas clases, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo quiero hacer una opinión. Pero ahorita, hermana, porque no te escuchamos casi. Dale. Yo leí en la Biblia, no recuerdo ahorita el versículo, dice que el Eterno coloca en los pueblos los gobernantes que merecemos. Entonces, no me acuerdo, eso está en la Biblia. Lo leí de ahí. Entonces, sí, nosotros sí merecemos, o sea, tenemos lo que merecemos. Básicamente, esa es mi opinión. Vale. Bueno, por ejemplo, Eclesiástico no es un libro de la Reina Valera, Eclesiástico 16, dice que un gobernante sabio educa a su pueblo y organiza a la ciudad. Un gobernante sabio, ¿no? No como aquí, por ejemplo, que Bogotá es un caos completo, pero ¿por qué? Porque la líder, ¿cierto? Cada 15 días se va de vacaciones a Puerto Rico, a Panamá, ¿no? Pues cualquiera quiere ser alcalde así. No alcalde para ayudar a la ciudad o a la ciudadanía, sino pues para pasear, ¿cierto? Yo no la he vuelto a escuchar desde la pandemia, la he visto como 3 o 4 veces más. O sea, es una completa ineficiente, una completa inútil. Y no es porque sea mujer, sino porque ella es una inútil, no es porque sea mujer. Pero si se cree hombre, ¿qué mujer va a ser? Por eso, o sea, desde entrada está desordenada la cuestión. O sea, ella cree que es un hombre, ya entró desordenada, ¿sí? Ya la ciudad apunta para dónde va, o sea, va a estar todo al revés. Entonces, en lugar de tapar los huecos, no, los pintaron. ¿Sí o no? Los huecos y los puentes los pintaron.
que porque era una ayuda estética a la ciudad y uno pasa y aquí que llueve bastante, ¿no? ¿Quién va a tener tiempo de mirar qué bonito color ese puente? No, pues ni que estuviéramos pues en Miami, yo que sé, en tremendo sol paradisíaco. Sí, lo que menos necesitamos era que gastaran 5.000 millones de pesos pintando puentes, qué estupidez. Pero luego sale a la luz que el tipo que colocó los andamios es un sobrino de ella. Entonces uno, ya, había que justificar pintar algo y con andamios, pues pintemos puentes porque es lo único alto aquí en la ciudad, ¿sí o no? Qué casualidad, qué maravilloso, ¿cierto? Bueno, vamos a darle gracias al Creador. Eclesiástico 10 del 1 al 6. No es el 6, es del 1 al 6. Aquí está el texto que decía la hermana, lo leyó seguro en este texto que es Eclesiástico 10, porque dice literalmente lo que ella mencionó. Dice, por eso de pronto a algunos no les sonó, porque yo sabía que no estaba en la Reina Valera, de seguro la hermana pues viene de alguna corriente católica y leyó en la Biblia lo siguiente: el gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece, que fue literalmente lo que ella dijo. Eso es Eclesiástico 10:2. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige el gobernante adecuado y le da su autoridad. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador porque Él nos ha permitido estudiar esta mañana el libro de Isaías y que nos permita seguirlo haciendo más Shabbat. Recuerden, Shabbat número 29, hoy la Parashá Emor, y esta fue la clase número 51, ¿no? De Isaías, es decir, ya estamos pronto a cumplir el año gregoriano, ¿cierto? De estar estudiando el libro de Yeshayahu. Un año que ha pasado muy rápido de manera de ver, ¿cierto? Hemos aprendido mucho, hemos visto muchos temas y tenemos un buen material ahí de reserva. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana de Shabbat. Protégenos y guíanos en tu verdad y por tu camino. Gracias te damos, Padre, por cada día que nos permites vivir, cada año que nos permites vivir y existir. Gracias, Padre, por el libro de Yeshayahu. Bendita sea su memoria para siempre. Que nunca se olviden las palabras que tú enviaste a través de él y que generación tras generación nos preocupemos por estudiar la Escritura. Los mensajes que tú diste a través de los profetas y de Moshe y el Mashiach, que no sean borrados de nuestro corazón. Levanta tu nación, Padre. Coloca primeramente el querer como el hacer, el querer de guardar el Shabbat y el hacerlo, para que podamos arrancar nuestro camino de redención, que sin Shabbat nada somos, sin ti nada somos, y por eso te necesitamos, Rey eterno. Con tu misericordia has abierto nuestro corazón, y tu mano grande nos sostiene desde lo alto. Gracias te damos, Padre, porque ahora y siempre tú escuchas nuestra oración. Te pedimos que nos guardes, que nos fortalezcas y que nos ayudes cada día más, ahora y siempre. Amén. Amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Nos encontramos entonces ahorita a la 1:30 en la clase de Gálatas. Shalom a todos y que estén muy bien.